¿Preguntas? Doctor. ¿Fondo pedido? ¿Ah? Zúñiga. ¿Qué momento debe utilizarse el yodo radiactivo? Sí. Para la enfermedad de crítico CO, principalmente para disminuir la hipertrofia de la glándula tiroides. ¿Qué hace el yodo radiactivo? ¿Tú apellidas? Díaz Vázquez. ¿Qué hace el yodo radiactivo con la tiroides? Básicamente destruye las células tiroideas. Es una forma de ablación no quirúrgica, porque va a destruir a través de sus isótopos radioactivos que emite rayos beta que los había mencionado antes. Muy bien. Y, doctora, otra cosa es que escuché que también las personas que están cerca produce hipotiroidismo. Se debe evitar, cuando un paciente le administra yodo radioactivo, lo aísla. Lo aísla unos días en un cuarto separado, hasta que baje la radiación. Pues está totalmente contraindicado en gestantes, por si acaso. Totalmente contraindicado por la radiación ionizante. ¿Qué más? Pedido. Rojas Martínez. Ya, a ver. ¿Qué tipo de receptor percibe las hormonas tiroideas? ¿Qué tipo de receptor? Dime, ¿tu pedido? Martínez, nucleares. ¿Ah? Nucleares. Son nucleares, muy bien. Son nucleares. Su efecto, su acción es génica, así similar como lo de los corticoides. La hormona tiroidea ingresa y se trasloca al núcleo donde se unen a los genes para modificar la traducción y la transcripción proteína. Muy bien, ¿qué más? ¿Apellido? ¿El toque? Ya. Caso de cómo se me mató. A ver. Porque es para todas las hormonas. Sí, y su tiempo de vida media es 2 Martínez, ¿no? Tiempo de vida media, el tiempo de inicio de acción más que todo es corto, es rápido. A diferencia de la leucina que demora. Y se utiliza para cuadros cortos, pero como mix de demanda. Muy bien. ¿Qué más? Tiempo, no lo veo. ¿Tu apellido? Dime, Mestanza. ¿La absorción de la levotiroxina se modifica con los alimentos? Se debe modificar con los alimentos, por eso es recomendable que no se dé una hora antes del desayuno o si no con el estómago. ¿Y con antiácidos? También diferentes antibióticos. Muy bien, 10 peles, ¿no? Sí. Por eso se debe evitar el uso con antiácidos y con el inhibidor de la bomba de protón. Doctor, con las antiácidos como el omeprazol que podrían El omeprazol es un antiácido. Es un pero inhibidor de la bomba de protón. por el fármaco del omeprazol podría alterar el pH, creo, y la absorción también. Por eso, el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protón. Es un antisecretor ácido. Y un antiácido es un fármaco que actúa neutralizando el ácido. Ambos, ¿qué hacen con el pH? El pH, como garantía, un fármaco que se actúa. ¿Qué hace con el pH? Lo aumenta o lo disminuye, simplemente. Lo aumenta, lo aumenta. ¿Cuál es tu pedido? Bueno. ¿Qué más? Por acá. A ver, vamos a repetir cuatro. Repetir. Tú, Bautista. Interfiere en el tratamiento. Doctoralito, la que está calladita. ¿Tu apellido cuál es? A ver, Jaramillo, ¿qué fármaco antibiótico tiene que ver con el tratamiento? ¿Interviene o puede provocar alteraciones en la tiroides? ¿Tu apellido? A ver, Santillán. Se usa, además de los antibióticos,
fármaco antiarrítmico interviene en el tratamiento. Y es más, por sí solo puede provocar alteraciones en la Amiodarona. ¿Ah? Amiodarona. Te perdiste tu oportunidad, pero bueno, pues. ¿Y a qué clase pertenece? ¿Cómo te salvas? Los bloqueadores de canales de ¿Qué potasio. clase? Clase Clase 3. Tres. Millones, ¿no? Millones. ¿Puedo complementar una? Ya. Porque van a inhibir la conversión de T4 a T3 y pueden generar un hipotiroidismo. Por eso. Aparte de eso, dentro de su molécula contiene. Yo. Entonces, puede disminuir la secreción de hormonas. ¿Cómo se llama ese efecto que el yodo inhibe la secreción Efecto Bocheco. de Bocheco? Muy bien. ¿Tú eres? Muy bien, ¿qué más? ¿Tú qué estás llamando? Pelo. Quisquia. ¿Por qué se prefiere al metimazol sobre el propil tiouracilo? Está bien, ¿no? No es en el embarazo, Ella le dio en embarazo. ¿Puedo preguntar? ¿Por qué se prefiere cuál? ¿Por qué se prefiere el metimazol sobre el propil tiouracilo en casos de hipertiroidismo? Dime. Puede ser por la dosis, doctor, porque en el propiluracilo se debe dar, si no me equivoco, cada 6 a 8 horas, mientras que en otro es dosis única. Tiene una mejor farmacocinética. Aparte, tiene menos efectos adversos. Más estable. Un fármaco. Solamente que hay dos situaciones donde se prefiere utilizar el propiluracilo. ¿Cuáles son, Santilla? En el primer trimestre de embarazo. Y ahí, ¿dónde más? Martínez. No. ¿Tú cómo lo ves? Hay millones. ¿Tú? Para mí. Martínez. También la tiroidea. En la tormenta tiroidea. ¿Por qué? Porque va a inhibir la conversión de T4 a T3. Esa inhibición de T4 le da un plus al propiluracilo. Entonces, Díaz Vázquez Francis, ¿cuál es el mecanismo de acción de los tionamidas, del metimazol, el propiluracilo? Básicamente es que inhibe la conversión de la T4 a la T3, es decir, Cuando inhibe la hablamos, no, es periférico. Cuando hablamos del mecanismo de acción que actúa o inactiva un receptor, o estimula o inhibe la producción de una enzima o una proteína, etc. ¿Cuál es? Dime, Díaz Pérez. Inhibe la síntesis de la tioperoxidasa. Que está. Lo que es inhibe la tioperoxidasa, que es una enzima de la tiroides. Muy bien. Es un mecanismo de acción. Por eso cuando yo les pregunto, ¿no? ¿Qué hace la sulfonilurea? ¿No? Inhibe. El que me dice, si yo le pongo el examen, mecanismo de acción de las sulfonilureas, y me colocan, estimula la producción de insulina, ese no es el mecanismo de acción, es el efecto. Como decir, ¿qué hace el metimazol? Me dice, inhibe la producción de hormonas tiroideas. Ese no es. Ese es el efecto, ese no es el mecanismo. El mecanismo de acción es que inhibe la tioperoxidasa. Y a partir de ahí viene pues la inhibición de las hormonas tiroideas. Igual, las sulfonilureas que hacen la diabetes bloquean los canales de potasio de las células beta. Eso es lo que es. Y por ende, ese bloqueo de los canales de potasio despolariza por la membrana, abre los canales de calcio y libera la insulina. Así fue. Muy bien. ¿Qué más? Río. Mío. Mucho. Dime mío. ¿Qué fármaco se debe usar en una paciente embarazada cuando tiene hipotiroidismo? La Levotiroxina. Hay que recordar, chicos, que el tratamiento con en un hipotiroidismo de una mujer embarazada, el hipotiroidismo, la fisiopatología es un poco distinta. No es por déficit de producción de hormonas, sino es por falta de acción de la hormona.
Otra por falta de la tiroglobulina, que es la proteína transportadora de la hormona. El lactógeno placentario inhibe también lo que es la sensibilidad a la lactosa. El tratamiento tiene que ser muy exhaustivo, muy cuidadoso, porque normalmente los niveles de TSH están un poco incrementados, pero no es lo mismo que un paciente con hipotiroidismo primario. Pero eso es manejo endocrinológico también. ¿Puedo complementar algo? Dime. Cuando se le administra levotirosina se tiene que tener tiene que haber un ajuste de dosis porque en el embarazo va a haber más estrógeno y eso va a hacer que se active la globulina transportadora de tiroxina y por eso va a haber más tiroxina libre y por eso tiene que haber un ajuste de dosis. Sí, pues hay que controlar bastante y no es lo mismo con un paciente que no está gestando. ¿Quién más por acá? A ver. Muy súper, muy súper. Vamos a también a hablar de eso. Ya tenemos propiltiuracilo, tenemos también los fármacos derivados y por último el propanolol, el cual básicamente es para disminuir el cronotropismo positivo que tiene estos pacientes. ¿Te falta un fármaco? De los yodos, Ya, te falta uno. el propiltiuracilo. Me falta uno. Velocidad. Hidrocortisona, corticoides dosis altas. Pero también he leído de la dexametasona que se utiliza. Pero corticoides dosis altas. Primero la hidrocortisona o puedes usar la dexametasona, pero no corticoides. Un antitiroideo, de preferencia el propiltiuracilo, porque aparte de inhibir la peroxidasa, inhibe la conversión de T4 a T3 de periférica. 2, los ioduros, porque por su efecto de Wolff-Chaikoff va a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. 3, los beta bloqueantes para inhibir, digamos, efectos cardiovasculares. De preferencia, no selectivo como el propanolol, porque por su efecto bloqueador beta 2 va a incrementar la no conversión o inhibir la conversión de T3 a T4, T4 a T3. Y por último, los corticoides, como la hidrocortisona o la dexametasona a dosis altas, porque también tiene para inhibir la conversión periférica de las hormonas. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Acá. Ya. Todo bien. Coronado. ¿Qué fármacos se utilizan para el tratamiento del hipertiroidismo durante el embarazo? Metimación el primer trimestre y propiltiuracilo Al contrario. No es al revés del El propiltiuracilo se da en el primer trimestre porque el metimazol tiene efectos teratogénicos. Aunque ambos son categoría D, se ve riesgo beneficio, pero de preferencia el primer trimestre se utiliza el propiltiuracilo. Hace rato lo dijeron, ¿no? Las dos situaciones principales donde se prescribe propiltiuracilo al metimazol es el primer trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea. ¿Hay quién más puede? ¿Algo brutado? ¿Por qué está contraindicado la levotirosina en insuficiencia suprarrenal? Lo que pasa es de que la levotiroxina va a ser el aumento del metabolismo. En lo que es una insuficiencia renal va a ser... Suprarrenal, ahí. Tiene que ver con el cortisol, que hay un déficit de cortisol, entonces cuando aumenta el metabolismo y está disminuyendo el cortisol, no va a haber un equilibrio, o sea, el cortisol se libera en situaciones de estrés y también para regular el metabolismo. Entonces, si la levotirosina está aumentando el metabolismo y no hay cortisol, entonces no va a haber un equilibrio ahí. Y eso es lo que va a generar que haya una insuficiencia suprarrenal. Pues lo preguntas muy bien, la insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Porque recuerda que la insuficiencia suprarrenal no se produce ni agrocorticoides ni glucocorticoides, sobre todo los glucocorticoides, entre ellos el principal el cortisol. Muy bien, muy buena pregunta esto, claro. Ya ves, ¿qué más por ahí? ¿Qué más? A ver, tú, Castillo. Castillo. Sí. ¿Qué antirrítmico interfiere en lo que es en el tratamiento con la levotiroxina? ¿Cómo? ¿Qué antirrítmico interfiere en el tratamiento con la... Sí. ¿Pero no me dijeron eso? Bueno, La amiodarona. la igualita había pregunta que... ¿Quién más por ahí al fondo? Se sabe que Chira, no pusieron. Chira. Chira, no. Allá.
Se sabe que la granulocitosis es causada por el metamizol. ¿Por qué? ¿Por qué? La granulocitosis es causada por el metamizol. Por el metamizol. ¿Y qué tiene que ver el metamizol acá? Ya, por el metamizol. Porque va a inhibir la proliferación de las células madres hematopoyéticas que están en la médula ósea, que son precursoras de los granulocitos. Ojo que el metamizol también puede producir granulocitosis. Por eso, pero la pregunta acá es con el metamizol. No confundan. Si por ahí en el examen se me ocurre poner la dos alternativas, no me vayan a marcar metamizol. El otro sí no lo hago. ¿Quién va a estar por ahí? Ya, Silva. Mendoza. ¿Cuál es la diferencia sobre la terapia de sustitución y la terapia de sustitución? Yo digo preguntar porque me quitaste la pregunta. A ver, ¿rápido? Ya millones. Tú eres santillano. Santillano y tú. Jaramillo. O es un doble L. A ver, millones. Millones. ¿Qué es terapia de sustitución y qué es terapia de supresión? En ambas utilizan la levotiroxina. Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, Keila creo que está con multipeligro. A ver, Keila. Mira que está calladita. ¿Ah? En la supresión es por que se ven los efectos adversos o reacciones adversas en el paciente, entonces se tiene que cortar la aplicación y en la supresión. Y La sustitución es la hormona, ¿no? No. No. Está diciendo ahí. Sustitución es la. Para reemplazar la ¿En qué hormona. caso se da? ¿En qué caso se da la terapia de Cuando sustitución? no produce la directa no produce la hormona. Estoy hablando del hipotiroidismo. ¿Y qué es la terapia de supresión? A ver, tú. Cuando se interrumpe, por ejemplo, para un proceso preparatorio, por ejemplo, en pacientes que tienen tumor o un cáncer con tiroides, se les da levotiroxina, que se sustituye con la TSH y va a ser, va en la hipófisis, va a hacer que ya no se genere la TSH. Y por eso se va a ¿Cómo se llama ese proceso de inhibición de la TSH? Feedback negativo. O sea, ustedes, para ser claro, en un hipotiroidismo primario no se produce hormonotiroideo. Entonces, ahí se administra levotiroxina. Eso se llama terapia de sustitución. Estoy sustituyendo una hormona. ¿Cuál es el objetivo terapéutico del uso de la levotiroxina? O sea, quiero decir, hasta aquí y me quedo con esta dosis. ¿Cuál es? Estamos hablando de un hipotiroidismo primario. De un hipotiroidismo primario. ¿Qué está elevado en un hipotiroidismo primario? La TSH, muy bien. Entonces, el objetivo del tratamiento de un hipotiroidismo primario con terapia de sustitución es llevar a la normalidad los niveles de TSH. ¿Ya? Es el objetivo. Entonces, cuando hay un cáncer o un tumor que es estimulado o quiero disminuir y evitar que la TSH siga estimulando ese tumor que está en crecimiento, ahí se administra levotiroxina para que haga una terapia de supresión, para suprimir la liberación de TSH por su panela. Esto es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando hablamos de los anticonceptivos orales. Los estrógenos y progestágenos inhiben la liberación de FSH y LH, o sea, inhiben la ovulación. Los anticonceptivos orales es una terapia de supresión, a diferencia de una posmenopáusica que le doy estrógenos con progestágenos para sustituir la hormona que no hay. Entonces, esa es la diferencia entre una terapia de sustitución y de supresión. Bueno, jóvenes, pueden sentarse.